Listo. Recuerden que habíamos estado entonces viendo respecto a la narrativa ecuatoriana de la mitad del siglo XX, es decir, de antes de 1950, desde 1900 hasta 1950, ¿sí? También recuerden que habíamos revisado que la narrativa, ¿sí? Corresponde únicamente a textos, como su nombre nos indica, narrativos, ¿sí? Historias, novelas, cuentos, leyendas, a lo mejor sí, pero no tiene que ver con poesía ni teatro. Esas dos partes también ya las habíamos revisado, ¿sí? Entonces, vamos a ver más o menos en dónde nos quedamos, ¿sí? Aquí está. Habíamos visto primero un poquito de historia, ¿sí? Que mostraban las etapas claves en la historia, ¿sí? Y también habíamos visto la primera novela ecuatoriana, que, bueno, es considerada la primera novela y es La Emancipada, ¿sí? Eso como datos generales. Y luego sí habíamos visto que primero que la etapa que la narrativa ecuatoriana tenía tres grandes etapas marcadas, ¿sí? El romanticismo, el realismo y el indigenismo social. En el romanticismo veíamos historias muy conservadoras, de clases sociales, ¿sí? De mestizaje. En el realismo veíamos mucho sobre ideas políticas ya, sí, un poco de lo que era liberalismo y mucho sobre naturalismo también, sí, sobre las diferentes, recuerden que esto se refiere un poco también a los diferentes paisajes que sí que existen en el país, sí, y también las diferentes culturas que hay, sí, los diferentes tipos de habla, los diferentes eh, apariencias físicas que hay alrededor del país, ¿sí? Y finalmente el indigenismo social, que tenía que ver ya con realidades, realidad social, realidad política, ¿sí? Mucho sobre revolución, sobre ese tipo de inconvenientes, digamos así, ¿sí? Habíamos visto unos pequeños ejemplos sobre este tipo de historias y me parece que hasta ahí nos habíamos quedado, hasta aquí, ¿sí? Habíamos comenzado a revisar el naturalismo. ¿Y qué era el naturalismo, chicos? Habíamos visto que era esta descripción de paisajes. Si pudieron leer algo de la novela, si algo de los capítulos que les envié, habrán visto que ahí está mucha descripción de paisajes, ¿sí? Y a lo largo de la novela de A la Costa, la descripción de paisajes es muy amplia, ¿sí? Describe las montañas de la costa, de la sierra, y también describe los Los paisajes ríos. planos, ¿sí? De la costa. Describe todo el tiempo el tipo de vegetación que hay, el tipo de clima que hay, siempre está describiendo el paisaje constantemente, ¿sí? Asimismo veíamos cómo la naturaleza formaba como parte, como un personaje dentro de las novelas, ¿sí? Si es que estaba a favor del protagonista, el cielo estaba despejado, pero si no, si estaba en contra, el cielo estaba oscuro, ¿sí? Luego entonces teníamos la característica del realismo. Me parece que aquí nos quedamos, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es esto del realismo, chicos. El realismo tiene dos grandes corrientes, digamos, ¿sí? El realismo social y el realismo político. Vamos a empezar con el realismo social entonces. ¿Qué es esta característica de que sea realismo social? Es cuando muestra, chicos, las clases sociales que se marcaban en la época, que por supuesto eran muy marcadas en la sociedad, ¿sí? Entonces era muy evidente eh, quiénes estaban letrados, que normalmente era quién, el hombre blanco, ¿sí? O los descendientes de españoles, ¿sí? O las familias que tenían mucho poder político, mucho poder económico, ¿sí? Y por el otro lado, por supuesto, al contrario, estaban, digamos que debajo, el resto de clases sociales, que eran quienes, los indígenas, los cholos, los afroamericanos, todos los demás tipos de culturas, ¿sí? Que existían en el Ecuador. Normalmente, ¿por qué? Normalmente porque estos eran los iletrados, ¿verdad? ¿Recuerdan que habíamos conversado sobre eso? Solo un grupo muy pequeño lograba estudiar y por lo tanto los demás eran inferiores, ¿sí? Considerados inferiores dentro de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, también el realismo social mostraba precisamente esa pluriculturalidad. ¿Qué significa pluriculturalidad? Significa que mostraba esas diferentes culturas que existían, ¿sí? Ya no solo los hombres blancos o ya no solo los afroamericanos, sino que no más había, ¿sí? Los indígenas, pero no solo uno, ¿no es cierto? A lo mejor diferentes tipos de indígenas según la región en donde vivían, ¿sí? O los cholos,
que aparecían en la costa, ¿sí? En la parte, no en la parte de las ciudades de la costa, sino en el campo de la costa, ¿sí? Entonces mostraba ya mucho más sobre eso, esas diferentes expresiones culturales que existían en el país, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Algo O que no haya sea, en lo quedado claro? social, perdón, yo le iba a decir, dicen, en lo social entra lo que es la sociedad alta y baja, entre hombres blancos, descendientes y también los cholos y todos los iletrados y todo eso es social. Sí, por supuesto, entran ambas partes, ¿sí? Ya, Precisamente por eso se llama realismo, porque mostraba ambas partes y no solo una parte de la sociedad, ¿sí? Sino que intenta mostrar, dibujarnos un paisaje, digamos, completo, el panorama completo de lo que sucedía, ¿ya? ya. Por otro lado, chicos, tenemos el realismo político, que ya como su nombre también nos indica, intenta mostrarnos de forma fiel qué sucedía en la parte política del país, ¿sí? Mucho sobre el liberalismo, que tenía que ver con qué, con las revoluciones, ¿sí? Con las revoluciones sociales en el país, ¿sí? ¿De quiénes? De los indígenas, de los cholos, de los afroamericanos, versus los que estaban un escalón arriba, que eran los blancos, ¿sí? También había mucha confrontación con el Estado, ¿sí? Que en ese momento intentaba, o más bien el Estado estaba muy pegado a lo que eran los hombres blancos, las clases sociales y también a la religión, ¿sí? Y por lo tanto, dejaba más de lado el resto de su sociedad, el resto de su gente. Entonces había mucha confrontación con el Estado por eso, ¿sí? Por las faltas de políticas que ayudaran a todos, ¿sí? Y también el conservacionismo, chicos. El realismo político tiene mucho que ver con el conservacionismo, que es que es esa muestra evidente de cómo la religión marcaba las vidas de la sociedad, de todas las personas, tanto de la clase social alta como la clase social baja, ¿sí? Siempre estaban muy marcados por la religión católica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿No? ¿Ninguna? No, no, no dice. Perfecto. Continuemos entonces. Finalmente tenemos entonces el mestizaje. Sí, el mestizaje fue una de las características muy evidentes en muchísimas obras de la narrativa ecuatoriana, chicos, ¿sí? No solo de antes de 1950, sí, también un poco después de 1950. ¿Y qué era el mestizaje? Lo que mostraba mucho era que el hombre blanco vivía aquí solo, ¿sí? Normalmente en las haciendas, normalmente en los terrenos, ¿sí? Y al vivir solo buscaba familia. Entonces, al buscar familia, se encontraba con quienes normalmente, con las criadas, ¿sí? O con la gente que era gente propia de la zona, ¿sí? Es decir, gente de las diferentes culturas del Ecuador. Y entonces había ese mestizaje, ¿sí? Esa unión entre dos personas, digamos, de clases sociales diferentes, ¿sí? Y por supuesto, esta era una idea totalmente contraria al conservacionismo, chicos. ¿Por qué? Porque el conservacionismo decía, bueno, de la misma clase social deben juntarse, ¿sí? Pero no deben juntarse de otras clases sociales, no está bien. Entonces, esta idea siempre estaba en contra, ¿sí? Y eso también mostraba mucha libertad religiosa. ¿Por qué razón? Porque normalmente, ¿sí? Cuando había mestizaje, lo que no había era matrimonio, ¿sí? No había matrimonio y por lo tanto, eh, normalmente se quedaba en una unión libre dentro de la historia, ¿sí? Solo vivían ahí mismo o seguía siendo la criada, ¿sí? Entonces había esta mezcla de culturas y también esta estas ideas nuevas respecto a la familia, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto, chicos? Repetir de las libertades religiosas. Ya, las libertades religiosas, chicos, tiene que ver con qué. Normalmente, ¿sí? eh, la, la, el conservacionismo, la línea del conservacionismo, ¿sí? Decía que si es que van a estar en pareja con alguien, ¿sí? Primero deben pasar por la tradición del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo en el matrimonio el padre, el cura, aprobaba esa relación, ¿sí? Recuerden que
los curas estaban siempre rigiendo la vida de los demás, ¿sí? Era una Igual línea. hasta ahora también. Por supuesto, hasta ahora continúa totalmente eso, ¿sí? Es cierto. Entonces, eran ellos quienes decidían si esa relación se forjaba, digamos, o no se forjaba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como el conservacionismo estaba en contra del mestizaje, normalmente no podían casarse entre dos personas de diferentes culturas o de diferentes clases sociales, ¿sí? No podía casarse el blanco, que era el amo, con, por ejemplo, la indígena, que era la criada, ¿sí? Entonces, al no poder casarse, ellos vivían sin casarse y había esa libertad religiosa, como quien decir, ¿sí? Porque ya no era el padre ni la religión la que dirigía esas vidas, sino eran ellos quienes dirigían sus vidas. Ya, ¿Listo? ya. ¿Clarísimos? Libertades familiares Tiene también. que ver con lo mismo, con el Ahí hecho está. de que creaban esas familias que eran mestizas, que ya no eran lo que estaba bien visto en la sociedad, que era el blanco con una persona blanca o los indígenas con indígenas. Indígenas. Ah, ya. ¿Sí? Ya, gracias, licenciada. Gracias. ¿Clarísimos entonces? Sí, sí. Muchas Perfecto, gracias. chicos. Muy bien. Vamos a ver rapidísimo, chicos, el resumen entonces de lo que vimos entre la semana anterior y esta semana. Primero vimos un poco sobre la historia de la narrativa ecuatoriana, ¿sí? Que nos permite ver o conocer aspectos de la historia del país, aspectos sociales, culturales, políticos, religiosos, ¿sí? De toda índole de la parte histórica del país, ¿sí? Segundo, habíamos visto que existen diferentes etapas de la narrativa: romanticismo, realismo e indigenismo, ¿sí? Y cada etapa, por supuesto, muestra ciertos aspectos importantes del país, ¿sí? La religión, la política, la sociedad, la cultura, ¿sí? Diferentes aspectos. Finalmente, en cuanto a las características, las más presentes en las obras de la narrativa, sí, son el naturalismo, el realismo y el mestizaje, y que permiten comprender por qué se daban los diferentes conflictos sociales de la época, ¿sí? Porque habían diferentes conflictos en cuanto a lo político, en la sociedad, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Listísimos, chicos? Tenemos entonces aquí algunas características, ¿sí? De la novela La Costa. ¿Sí? Son características que veremos para que comprendan mejor por qué hemos escogido esta obra primero, ¿sí? Y cuál es la importancia de esta obra en el Ecuador. ¿Listo? Entonces, primero recuerden, ¿sí? O si no han revisado aún, la novela se titula A la Costa, ¿sí? Como su nombre lo indica ya un poquito, tiene que ver con la costa ecuatoriana, por supuesto, ¿sí? Como datos generales, chicos, tenemos primero que su autor fue Luis Alfredo Martínez. El año de publicación de la novela fue en 1904 y esta novela es una novela histórica que trata sobre algunos cambios políticos y sociales y sobre la revolución social también de ese tiempo. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué o cuál es la importancia nacional de esta novela, chicos? Primero, porque esta novela presenta la realidad nacional de la época, ¿sí? Nos muestra exactamente qué sucedía en esos años. ¿Qué nomás sucedía? Primero, la revolución social, ¿sí? Segundo, esas clases sociales marcadísimas de la época, ¿sí? Y tercero, esos cambios sociales que se venían dando. ¿Qué tipo de cambios sociales? Migración entre ciudades, ¿sí? A lo mejor nuevas formas de expresión en cuanto a que la gente estaba rebelándose, intentando manejar más sus vidas, ¿sí? Segundo, que muestra la profunda huella de la revolución liberal de la época. ¿A qué se refiere con esto? A que la gente intentaba ya quitarse las ataduras, ¿sí? Un poco de la religión, un poco del gobierno, ¿sí? Que les tenía siempre atados a lo que tenían que ir haciendo en sus vidas, ¿sí? ¿Qué trabajo tenían que tener? ¿Qué tipo de vida debían llevar? ¿En dónde debían vivir? Entonces la gente comienza a decir, bueno, no quiero esto, quiero hacer algo por mi propia cuenta, ¿sí?
Y finalmente, muestra aspectos importantes de la sociedad y del país en el inicio del siglo XX, es decir, qué sucedía a inicios del siglo XX. Recuerden que esta novela es de 1904, es decir, casi que a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, mostraba mucho esa realidad, qué sucedía en esos momentos, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Yo Bueno, creo que no dice. bueno. Chicos, empecemos entonces con las características principales sobre el espacio. Sí, en la novela existen dos grandes espacios que nos muestran, digámoslo así. Por un lado está el espacio urbano, donde muestra las ciudades, y por otro, el espacio de la naturaleza. ¿Sí? Empecemos con el espacio urbano. La novela, chicos, sucede, o la historia sucede, ¿sí? En tres ciudades, Quito, Ibarra y Guayaquil. ¿Sí? Las dos primeras, por supuesto, que corresponden a la sierra, y Guayaquil que corresponde a la costa, ¿ya? Normalmente mostraban a Quito e Ibarra, especialmente Quito, que era igual a capital, ¿sí? Mostraban siempre como ciudades muy cerradas, chicos. La gente era mucho de chismes, primero la sociedad, ¿sí? Y además la gente era muy de crítica, ¿sí? De con quién se andaba o qué se hacía, y la gente siempre estaba criticando eso. También mostraban como que eran ciudades muy cerradas, ¿sí? Es decir, ya habían edificios o habían las montañas que cerraban ese espacio físicamente, ¿sí? Es decir, que las ciudades estaban aquí y siempre estaban como que amuralladas, ¿sí? Por los edificios, por las casas, por las montañas. ¿Clarísimos esto? ¿Qué me dice? ¿Sí? Perfecto. Y luego estaba, por supuesto, Guayaquil. Chicos, y mostraban a Guayaquil como lo contrario de estas ciudades, ¿sí? Guayaquil era un espacio súper abierto, ¿sí? Con la gente mucho más también abierta de mente. ¿En qué sentido? En que a la gente ya no le interesaba tanto lo que pasaba con los demás, sino que se mantenían más bien haciendo lo que les correspondía a ellos, ¿sí? Entonces muestran como que Guayaquil era más abierta, más liberal y un poco más fácil para vivir ahí, ¿sí? Eso en cuanto al espacio urbano, es decir, a las ciudades como tal, chicos, ¿ya? Y en cuanto al espacio de la naturaleza, en cambio, también había dos tipos de, por supuesto, naturalezas que estaban muy marcadas. La de la sierra, que eran las montañas, los árboles, los ríos, ¿sí? Y muestran una naturaleza deslumbrante porque era gigante, sí, montañas muy grandes, ríos muy amplios, pero también que ya estaba domada por el hombre. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que solo hasta un punto llegaba la naturaleza, pero en las ciudades como Quito o Ibarra, ¿sí? Ya no había nada de naturaleza. Había naturaleza muy domada, como estamos ahora también en las ciudades, ¿sí? No es que por donde sea crezca el llano, sino por zonas definidas, ¿verdad? Lo mismo mostraban ahí, como que ya estaba 100% domada por el hombre. En cambio, la naturaleza de la costa, sí, que mostraba muchísimo mar, muchísimo manglar, porque es aquí en una de las zonas donde se desarrolla la historia, muestra una naturaleza que era indomable, que crecía por doquier y que además era misteriosa. ¿Qué significa esto? Que la gente no conocía bien todo el sector, ¿sí? Sino que había zonas en donde había leyendas de ciertos animales, leyendas de cierto tipo de seres extraños, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no se adentraba tanto en la selva de la costa, ¿sí? Es decir, donde sembraban el cacao, donde sembraban el banano, ¿sí? La gente tenía Pero Lice, cierto temor. perdón que Dígame, le interrumpa. ah, Yo le leí esa parte, pero dice que Luis Márquez, no Luis Márquez, es el Salvador. Él ya, dice que como ya era, digamos, como el amo y como el jefe de todo eso, ya tenía limpio el cacao, ya tenía limpio los caminos y los montes y todo. Es decir, o sea, entonces sí hubo una parte donde en la costa sí domó, ya no era tan indomable. sí, Claro, indomable. sí, muy bien, Marta, muchas gracias por su acotación. Es cierto que decían que ya estaban los caminos creados para los recolectores, sí, pero sin embargo, siempre había esas diferentes sensaciones de que había algo extraño dentro de esa naturaleza, ¿sí? De que siempre estaba
que no era fácil manejar esa naturaleza, ¿sí? Al contrario de acá, donde los árboles crecían hasta un punto, donde había solo ciertos animales hasta un punto, en la naturaleza de la costa todo el tiempo había nuevos bichos, había nuevos árboles que crecían por zonas donde no debían crecer, ¿sí? Entonces siempre se convertía la naturaleza, siempre se iba comiendo nuevamente el entorno, ¿sí? Y ya veremos, y ya verán en el resumen, qué sucede precisamente, ¿sí? A partir de esta naturaleza, ¿sí? Porque esto es parte clave del final de la historia. ¿Listo? De la muerte del pobre. Sí, exactamente. ¿Ya? En cuanto a las características, chicos, de la sociedad, por supuesto, dos grandes cosas. Clases sociales, sí, muy marcadas. Y además de eso, mostraban a los padres y a los hermanos como los jefes de familia, ¿sí? Las mujeres estaban 100% bajo la tutela de ellos, ¿sí? Entonces ellos eran los que decidían por ellas, qué hacían, qué no hacían, si estudiaban, si no estudiaban, aunque normalmente las mujeres estaban destinadas a dos grandes cosas, o a casarse, ¿sí? Con aprobación del padre y del hermano, ¿sí? O del hermano, depende. O si no, tenían la opción de irse a los conventos, ¿ya? Entonces había como solo estas dos ramas. Normalmente no estudiaban, ¿ya? Y en cuanto a la religión, por supuesto, el centro moral de las ciudades, ¿sí? Como les había dicho, o sea, la religión es una línea recta, ¿sí? De donde se ramifican las familias. Entonces siempre están, para cualquier cosa que se decidía en la familia, siempre preguntaban. Le preguntaban al padre, le preguntaban o iban a la iglesia, ¿sí? Decían, bueno, lo que diga el padre es lo que vamos a hacer, ¿sí? Muy, muy arraigados a eso. ¿Listo? ¿Clarísimos? Sí, pero... Perfecto, muy bien. Listo. Y aquí tienen una serie de, como ustedes ven, de actividades, ¿sí? Hoy día nos va a mandar. Sí, hoy ya les voy a mandar. Ya les había puesto en el Edmodo, pero les quité porque les había puesto en la semana anterior, pero como no terminamos, no voy cómo ponerles, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos como primer punto, tienen aquí los puntos, que en total son, me parece que 6 puntos, perdón, 7, ¿sí? Las primeras actividades, chicos, como ustedes ven, corresponden a la biografía, ¿sí? De Luisa Martínez. Esto corresponde a los eventos importantes también de Luisa Martínez, sigue con la biografía, ¿sí? Y aquí está el video, como ustedes ven. Este es el link del video, ¿sí? Del resumen. ¿Ya? Aquí está ya puesto. Listo. Ya. Listo. A continuación acá, ¿sí? Esto es del libro. Me parece que es de la parte que nada más ustedes leyeron, si no estoy mal. Sí. Entonces igual, lo que hayan leído, será para que puedan resolver esto, ¿sí? Que son unas frases de las páginas. Ya, aquí Pero ahí es tiene esto. las páginas, licenciada, ¿no? Sí, ahí están. ¿Listo? Y esto, chicos, el número 5, esto sí van a tener que hacer a partir de ¿qué? De lo que leyeron de la costa y lo que está en su módulo, que es sobre los que se van, ¿sí? Que es otro cuento. Entonces ahí, para que puedan hacer lo de las diferencias y semejanzas. Y finalmente, estas dos últimas, ¿ya?